recuerdo siempre versículos que llegan a mi mente y comienzo a declarar la palabra del Señor, a declararla. Cuando llega esa angustia, cuando llega el momento, la responsabilidad, ahora me toca ejecutar proyectos, entregar proyectos, los trabajos que se entreguen a tiempo y veo que todo se está saliendo de las manos. Yo digo, ¿cómo puedo resolver eso? En un momento pienso, ¿cómo puedo resolver esto? Porque cuando tú quieres que las cosas te salgan bien y te den más proyectos, más trabajo, tienes que ser responsable. Y yo digo, ¿cómo puedo resolver esto? En un momento de mi pensamiento, yo digo, ¿cómo puedo resolver esto? O sea, se me trata de mi mente bloquear, de no meter a Dios, pero cuando me acuerdo, yo enseguida le digo a Dios que sea tu voluntad, oh Dios, tú tienes el poder para resolver esto. O le digo, Señor, tu palabra dice, todos los que aman a Dios, todas las cosas la ayudan para bien. Para bien, así es. Y me recuerdo de sus promesas. Amén, gloria a Dios. Por aquí nuestro querido líder de jóvenes, Carlos, también va a tener su opinión sobre esto. Adelante. Bueno, buenas noches nuevamente. Antes de que comenzar a responder la pregunta, me gustaría aclarar un punto. ¿Cuántos saben qué significa la palabra ser humano? ¿Alguien sabe qué significa la palabra ser humano? Bueno, indagando yo pude buscar que hay tres cualidades, o por decirlo así, tres conceptos que definen al ser humano. El primero está como sustantivo, que proviene de la palabra homo sapiens, que significa hombre pensante. El segundo está en el adjetivo, que describe aquellas características que tiene el hombre, como actuar, sentir, razonar. Y por último está el sentido filosófico o ético, donde se muestra la empatía o las cualidades que tiene el ser humano. Entonces yo, cuando me dijeron acerca de que íbamos a hablar acerca de 100% la humanidad de Cristo, yo dije lo siguiente, es más, hice una reflexión, se la voy a leer aquí de rapidez. Cuando hablamos de 100% humano nos referimos a que alguien muestra plenamente las cualidades nobles que caracteriza el ser humano, donde aceptamos todo lo que somos como personas o seres pensantes, reconociendo que tenemos, además de fortalezas, muchas debilidades, sentimientos, dudas, luchas internas y miedo. Y ahora que mi líder Jason hablaba acerca de la ansiedad, se me vino a la mente un estado donde yo estaba pasando, donde yo veía que todo lo que estaba a mi alrededor no se daba. Y eso me complicaba a mí, me dio tanto estrés que yo empecé a menguar en muchas cosas. Entonces yo decía, ¿qué me está pasando? Porque no conocía de que esa era una de las cosas que me hacen a mí ser un ser humano. Lo que me hace a mí tener sentimientos, lo que me hace a mí ser una persona que razona, que piensa. Entonces, la ansiedad es algo que nos ataca a todos nosotros en muchos hábitos en nuestra vida, en muchas áreas de nuestra vida. Pero debemos saber cómo nosotros podemos enfrentarlo. Algo que dijo mi líder Jason fue cuando Jesús sintió mucho estrés, si no estoy mal, cuando estaba orando en el jardín de Getsemaní. Si uno lee la Biblia, dice que cuando él oraba, veía cómo caían gotas de sudor, de sangre de su rostro. Y en la ciencia habla algo que eso es posible cuando uno llega a un estrés que se acumula tanto en nosotros que se rompen los vasitos que tenemos nosotros aquí en nuestra piel. Entonces, viendo la parte humana de Jesús, yo puedo decir que Jesús también sintió esa ansiedad, ese estrés, pero ¿qué pasó? Él venció el estrés. ¿Cómo lo venció él? Él lo venció orando y dejando que Dios hiciera la voluntad. Él mismo lo dijo, Señor, que si es posible que pase esa copa amarga de mí, lo dijo. Entonces yo me pongo a pensar como que si Jesús también pasó por ese momento de estrés, de ansiedad, y lo pudo vencer, yo también puedo. Amén. Porque Jesús nos da a nosotros ese ejemplo de vida a seguir, donde nosotros vemos cómo Jesús va reflejando cada cosa que nos pasa a nosotros en nuestra vida. Y Él nos dice cómo vencer. Una de las fortalezas que yo veo para vencer es dejar que Dios haga su voluntad. Y no preguntarnos siempre, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sino, ¿para qué me sucede? ¿Para qué me sucede esto? ¿Por qué ese acontecimiento está pasando? ¿Para qué pasa en mi vida? Entonces esa es mi respuesta el día de hoy. Gloria a Dios, aleluya. Por aquí tenemos a Reinaldo.
Gracias. Bueno, precisamente en lo que hablaba aquí Carlos, nosotros nos estresamos, nos ponemos ansiosos cada vez que queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Créanme que eso nos pasa a todos. Yo decía que yo nunca iba a sufrir de ansiedad o de estrés excesivo, pero cuando llegó la pandemia fueron cambios drásticos y las personas comenzaron a vivir situaciones distintas y diferentes. Sí, me acuerdo de eso. Y hubo un tiempo en que yo me sentía tan desesperado que yo quería como salir corriendo, gritar. Dios mío, ¿qué es esto? Y eso a lo largo de que iba pasando el tiempo afectó muchas situaciones en mi mente y en mi, digamos, proceso de crecimiento. Que cuando, como decía Carlos, que cuando no se me daban las cosas, comenzaba a frustrarme, a sentirme estresado. Y como les dije al principio, todo empieza por tratar de hacer las cosas por nosotros mismos. Cuando tú entiendes cuál es la paz que hay en Dios, cuál es la tranquilidad que Él da, porque Jesús nos dice que Él da la paz, pero no como el mundo la da, una paz distinta, una paz que en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio del problema, tú te sientes seguro y tranquilo. Por eso ahora yo teniendo a Cristo entiendo que en medio de mi problema, cuando ya yo no puedo por mi fuerza, aunque debería ser lo primero, colocar siempre las cosas en manos de Dios, pero uno también debe moverse. Pero cuando ves que las cosas no están saliendo bien, dejar que Dios actúe y obre en tu vida. Y si tú realmente crees que Dios va a solucionar, que Dios va a hacer, tú vas a sentir una paz y una tranquilidad en todo. Créeme que sí. Hay momentos en donde la preocupación y ansiedad no te deja dormir, pero aplica la del salmista. Yo siempre la aplico, la de David. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir. Y yo la cambio y me haces dormir, Señor, confiado. Bueno, quiero agregar algo aquí de rapidez. No sé si a ustedes dos les ha pasado que cuando están en una situación, yo creo que a los que están aquí sí, están como si estuviéramos ahogados. O sea, como que, hey, no sé qué hacer. Anteriormente, si yo estuviera todavía en el mundo, hubiera tomado malas decisiones para poder superar esas cosas que pasan en la vida. Pero le doy gracias a Dios que hoy puedo estar aquí, puedo decir que todo se lo puedo dejar en manos a Dios. Como decía Reinaldo, hay que aplicar lo que está en la Biblia. Si uno lee la palabra nos enseña a cómo nosotros vencer las adversidades que hay en el mundo. ¿Cierto? Así es, gloria a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Vamos a sentir ansiedad, pero lo más importante es saber que hay una promesa para esa ansiedad. Y si quizás eres de los que se te olvidan las cosas, anótala en la pared, en el cuarto, donde sea, para recordar que Dios en tu ansiedad también está contigo. Así que seguimos con el siguiente punto. ¿Qué punto te tocó? Número 7. Y quiero hablar de esto con un ejemplo muy claro. ¿Cuántos aquí van al gimnasio? Una. Ay, o sea, nadie más hace ejercicio aquí, Dios mío. Somos sedentarios. 2. Ya. Hay que hacer actividad 4, física. 4, 5. 5. Pero yo no voy a darle aquí terapia de actividad física, pero eso es salud. No porque, eso es salud. Cuando usted va al gimnasio, y eso pasa más cuando le toca una rutina de piernas. Uy, Yo digo que eso es lo más doloroso. estresante. Uno no puede ni caminar. Y si va bajo una escalera, uno se siente como que las piernas como una gelatina. ¿Quién le ha pasado eso? Amén. A mí me ha pasado, es horrible. Una vez nos pusieron a hacer una rutina de pierna en el Sena y yo pues no estaba acostumbrada a hacer eso. Uno acá sedentario y se va a poner a hacer eso. Y yo quedé, yo creo que casi me pegó mi estrellón. Yo, Dios mío, Padre, terrible. Y el punto 7 es el dolor físico. Y por eso puso el ejemplo de la rutina de pierna. Y los que, tienen un día para hacer todo el cuerpo, Dios los bendiga. Bárbaros. Valientes y esforzados son. Entonces, Jesús sintió dolor físico. Y vamos a buscarlo, por favor, audiovisuales, Isaías 53:5. ¿Qué dice Isaías 53:5?
Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ponte de pie. Lo voy a leer otra vez, disculpen. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¿Cuánto nos hemos sentido así? A veces no hacemos nada, somos sedentarios y estamos en la cama, acostados con el celular, y te duele el brazo, la espalda, no puedes caminar. El no hacer ejercicio también da dolor. Pero ¿saben qué dolor tenía Jesús? Él llevó todo. Amén. Latigazos. Y no eran cualquier latigazos. Era un látigo que le arrancaba la carne. Yo le preguntaba a la gente de mi célula, ¿tú en ese momento te intercambiarás por Jesús? ¿Quién aquí se intercambiará por Jesús? ¿Quién es el aguerrido? Mira, aquí tenemos un chico valiente. Bravo. Y aún el que hizo papel de Jesús soportó. Así que vamos a dejar que nuestras personitas respondan eso. Adelante, Jason. El dolor físico. Bueno, el dolor nos duele. Ahorita, hace como un mes y medio me pasó un caso donde una persona, o sea, el diablo utilizó su corazón para causarme dolor en mi corazón, para que yo guardara un dolor en mi corazón y un resentimiento sobre esa persona, porque el diablo está buscando corazones para utilizarlo para la maldad. Pero cuando uno tiene su corazón bueno, uno lo utiliza para hacer el bien. Y el diablo utilizó esa persona, y esa persona comenzó a hablar a otra persona de que yo le estaba haciendo, o sea, le estaba haciendo, ¿cómo es que? Le estaba dando duro por la cabeza, o sea, que no le estaba dando lo que era. Y estaba hablando mis espaldas, y él comenzó a hablar con ese muchacho, y cuando terminaron de hablar, el muchacho, el que trabaja conmigo, el que me genera proyectos a mí, me dice, mira, tú no tienes amigos, tú piensas que tú tienes amigos y tú no tienes amigos, porque acaba esta persona de decir esto y esto, y habló esto y esto y esto, y yo como que, voy a parar la conversación, porque esto no va a causar un dolor profundo en mi corazón. Ya, ¿por qué lo interrumpí? Porque yo digo, si el diablo quiere sembrar una semilla aquí en mi corazón de traición o de resentimiento hacia otra persona por causa del dolor, porque esto te va a causar un dolor en tu corazón, porque somos traicionados ¿por qué? Por el mejor amigo, por la mejor amiga, y eso duele en el corazón, duele, un dolor que se te mete en el alma, que no lo puedes sanar, y al sanarlo, para sanarlo tienes que meter a Jesús en tu corazón. Como yo tengo a Jesús en mi corazón, yo podía dejar que minara, pero dije, no, voy a interrumpir esto. Y yo le dije, si yo me he portado bien con ese muchacho, lo he portado. Le he prestado dinero y no me ha pagado. Le he dado negocio para que él se rebusque. Y yo no digo nada. Y el diablo quería utilizar esto para causar un dolor, pero yo me acordé de las promesas. ¿Por qué? Porque
Jesucristo nos dio una promesa a través de su muerte y su resurrección. Jesucristo, cuando ahorita que estábamos en la pregunta de la ansiedad, Jesucristo se fortalecía ¿en quién? En el Padre. Y nosotros nos fortalecemos ¿en quién? En Dios. En Dios. Él dice que tenemos que confiar ¿quién? En Él, en Jesús. Así es que yo me ahí automáticamente, porque si yo dejaba que eso minara mi corazón, yo estuviera, es más, yo me hubiese olvidado en mi mente que yo era cristiano y lo hubiese esperado afuera y lo hubiese agarrado por el cuello y lo hubiese dejado una tumba por traición. Muñequera. Una muñequera. Y eso es lo que busca. En tiempo pasado, tal vez. En tiempo pasado le di una muñequera a un compañero también en el trabajo. No esperé que saliéramos en el trabajo, le metí una tumba. Que tuvieron que quitármelo. Ahí mismo, ahí enseguida. Yo no, que vamos para afuera, no, aquí mismo, enseguida. ¿Para qué? Pero esta vez, como Jesús. Gloria a Dios por eso. Dios mío, Padre. Seguimos, vamos a trabajar con tiempo porque están emocionando mucho. Entonces, cada uno va a tener 3 minutos para responder. Así que, Carlos, ya sabes. Okay, adelante. Bueno, quiero dividir este dolor físico en dos. Dolor físico y dolor emocional. Hablando de dolor físico, ¿a cuánto les han pegado aquí cuando estaban más pequeños? A mí me pasaban cascando. La última vez que me cascaron. ¿El año pasado? No. No, ya tenía yo como unos 10, no, 9 años. Tiene reciente, ¿no? Ahorita no. Tenía yo como unos 9 años. Hice algo tan malo que no me van a creer, pero cogieron una chancleta y me pegaron una cachetada con la chancleta. Yo quedé así, el dolor más insoportable que yo había sentido en mi vida. Entonces, anteriormente también una vez estaba jugando y me golpearon con un termo. Y pues, uno cuando está en el mundo, como dijo Jason, uno es otra persona y uno se las desquita. Uno coge y da su venganza. Bueno, hablando acá acerca del dolor, nosotros vemos que en la Biblia Jesús padece de un dolor físico, de un dolor físico, el cual era cuando lo llevaban y lo secuestraron a él. Vemos cómo lo golpeaban, le daban bofetadas, le daban latigazos. Como decía Chari al principio, ¿quién sería capaz de soportar un latigazo? Y no como los de ahora, sino los de antes que tenían como espuela, tenían algo pegado así, que eso cogí, pegaba y te arrancaba la carne. Yo, en mi humanidad, yo no fuera sido capaz de coger y dejar que me pegaran por una persona. O sea, yo decía como que no, si se la van a pegar, que la peguen a ella, a mí no. Pero nosotros vemos la humanidad de Jesús y cuando hablamos del ser humano no vemos la actitud y el sentir que tiene el ser humano. Jesús, además de ser Dios, un ser que nos amó demasiado, tuvo ese sentir por nosotros, que fue capaz de soportar golpes por nosotros. Porque ninguno de nosotros sería capaz de... Tú eres capaz de soportar un golpe por mí. Que alguien venga a cascarme y tú digas, no, yo voy a defender a Carlos, pégueme a mí. No, ¿verdad? Ni yo, pero Jesús, en su humanidad, porque fuera él otra persona como yo decía, a mí no me va a golpear, que lo casquen a él. Entonces hay que ver cómo Jesús fue capaz de soportar ese dolor por nosotros. Teniendo ese sentir por nosotros de amarnos, de decir, hey, yo te amo. Porque a veces soportamos golpes de otras personas diciendo que las amamos, pero en sí nosotros estamos puestos por un capricho con aquella persona. En cambio Jesús fue capaz de decirnos, yo te amo y voy a dar la vida por ti. Bueno, desde mi perspectiva, yo siento que Jesús soportó demasiado. Jesús hizo lo que humanamente nadie podría aguantar. Porque yo te garantizo que si yo estoy en ese lugar y a mí me están dando latigazo, que ese dolor es increíble, yo digo, tío, mátame enseguida, que ya yo no quiero sufrir más, porque esto es... Yo un día me quedé ensartado en una reja. Sí, ensartado en una reja y me traspasó esto aquí. Y eso era, yo estaba en un bordillo y si yo dejaba caer las piernas me ensartaba más. Y las piernas se me estaban cansando. Pasaron como 5 segundos, pero eran 5 horas ahí eternas.
Y tuvieron que venir a ayudarme. El papá de Glenn me sostuvo para que no me cayera. 5 segundos. ¿Y Jesús cuánto soportó? O sea, eso fue algo extraordinario. Yo, de mi perspectiva, yo hubiese desistido. Esa cruz se la hubiese tirado a algún soldado. Va, coge, cárgala tú, porque ya yo no aguanto. Créeme que si yo haría eso de mi percepción. Pero, como Él nos amó con un amor incomparable, con un amor sufrido, Él vino a cumplir esa misión y lo hizo por ti y por mí, que aunque no nos merecemos, Él cumplió su obra para que hoy nosotros tengamos la oportunidad de redimirnos. ¿Y cuál es la forma de agradecer? La más fácil es ser obediente a lo que Él dice. Amén. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Bueno, está interesante la cosa, ¿verdad? Espero que estemos aprendiendo y que lo pongamos en práctica sobre todo eso. ¿Qué punto es el tuyo? Número 4. Número 4, Dios mío. ¿Cuántos aquí les han rechazado? Padre de la gloria. Digan la verdad. Ay, tú me gusta, tú a mí no. Dios mío. Empezando por ahí. Ahora nadie. Yo creo que a todos en algún punto nos han rechazado. No, así es. Y aunque duela vamos a pasar por ahí. Rechazaron a Jesús, ahora que no te rechacen a ti, imagínate. Así es. Vamos a buscar Juan 1:11. Dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Imagínense. Jesús fue rechazado en su propio pueblo, donde nació, donde lo vieron crecer. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a buscar de Dios, si tu familia no es cristiana, son los primeros que se van a levantar. Y te van a rechazar. Porque si tienes una familia que por todo, si cumple el gatico beben, si cumple el gatico, o sea, ahí hay fiesta y todo el mundo bebe, todo el mundo baila y tú te vuelves cristiana. Ay, tan joven. Ay, Nora, déjame acá. Eso no es. Y a Jesús lo rechazaron. Le decían, el hijo del carpintero, ¿qué puedes hacer tú por mí? Lo menospreciaban. Lo señalaban. Así que para responder esto, porque sé que se van a emocionar, les voy a dar 2 minutos. Vamos a empezar por allá, Reinaldo, tú primero. Gloria Rechazo. Vamos a hablar rapidito porque me va el tiempo. Miren, yo he aprendido del rechazo bastantes cosas. Créanme que sí, pero miren, lo que yo he aprendido es que Dios siempre te va a colocar en el primer lugar. Amén. Si te rechaza la gente, si te rechazan aquellos que tú consideras adversarios, porque realmente nuestros enemigos no son de carne ni sangre, pero eso es un tema más adelante. Lo que les quiero decir es que el rechazo debe servirte a ti como fuente impulsadora. Amén. Mire, yo fui rechazado mucho tiempo, digamos, por conocimiento o por falta de conocimiento, que se reían, se burlaban. No, que tú eres bruto, que tú eres burro. Y a pasar del tiempo, o sea, yo lloraba, me sentía mal y yo siempre he orado a Dios. Y a pasar del tiempo, Dios, a esas mismas personas que me decían así, que me tildaban de inútil, de bruto, eran las mismas personas que luego de un tiempo buscaban mi ayuda para ayudarle exactamente en algo de conocimiento. Y es que Dios le encanta la justicia, y si tú eres bueno, si tú haces lo que Él te dicta, Él te va a colocar en los mejores lugares sin necesidad de que otro te tenga a ti que exaltar y alabar. Así que si estás siendo menospreciado, mantente firme en Dios y confía en Él, que Él te dará el puesto
que Él quiera darte y va a ser mejor de lo que tú esperas. Amén, amén. Amén, aleluya. Vamos, Carlos. Bueno, yo quiero comenzar con algo que dice en la Biblia, que dice que Dios de lo vil y de lo menospreciado Él saca lo mejor. Y pues así como yo, Reinaldo, a mí no me rechazaban de esa manera, sino porque yo me las daba y que sabía más. Entonces, a veces pasa que uno tiene la capacidad de poder entender, comprender y de participar mucho, que llegan los compañeros a cogerle fastidio a uno. Entonces yo era así. Entonces yo nada más andaba con dos en el colegio. Me acuerdo que una vez estábamos haciendo un grupo de posiciones. No, hombre, nos vamos a poner con Carlos, porque Carlos siempre quiere hablar, además siempre saca las mejores notas, y así es rechazo. Y el rechazo se ve en muchas partes, no solamente por una mujer, por un hombre, sino por el color de piel. A veces te rechazan hasta por ser negrito, por ser gordito, flaquito. ¿Y cuántas veces nos rechazaron a Jesús? ¿Cuántas veces Jesús no fue allá, como dice el versículo, fue al pueblo, a donde él iba, allá donde ellos, a los suyos, y no le recibieron? O sea, imagínense ustedes que venga Jesús, el ser más perfecto que ha venido, a pisar esta tierra. ¿Usted lo va a rechazar? Imagínese. Y esa gente lo rechazó. Entonces, rechazaron a Jesús, a Dios. Ahora imagínense que no queda de uno, que nosotros somos un ser humano, que a pocos metros algunas personas nos conocen. Ahora imagínense a alguien que tenga dinero, porque ellos son los que más cogen y miran a uno por el hombro. Pero siempre uno tiene que confiar en Dios y en la palabra, porque la palabra nos dice que de aquellos que son menospreciados, Dios siempre va a sacar lo mejor. Amén, va a sacar lo mejor para mostrarle a aquellos que te señalaban, que te juzgaban, que te rechazaban, de que tú en las manos de Dios eres grande. Yo siempre he dicho eso, uno en las manos de Dios es grande, o tiene potencial en las manos de Dios. Como dice su palabra, de los vil y menospreciados, Él te sacará a ti para avergonzar a los sabios. Así es. Amén, Jason. Mira, bueno, conocimiento, rechazo por el conocimiento. A mí me rechazaron por región, cultura, por ser de la costa. Yo vivía en otra ciudad y como costeños que somos de aquí de la costa, ¿cómo es que el dialecto? ¿cómo es el acento. No. Suéltala. No, cuando tú, la reputación, cuando tú hablas mal, o sea, tenemos el concepto de que los costeños somos flojos. Y yo vivía en otra ciudad y no tenía empleo. Y un amigo trabajaba y él me recomendó, a la hoja vida, me van a hacer la entrevista, me hicieron la entrevista. El ingeniero me hace la entrevista y yo comencé a responderle la entrevista. Y yo esperé, bueno, voy a esperar el llamado para que me llame. Tengo una palanca para empezar a trabajar. Y tenía la vagante, o sea, necesitaba la vagante. Y bueno, el ingeniero dice, no, le vi su aspecto, es flojo, costeño, es flojo, irresponsable. O sea, contrataron a otro. En vez de contratarme a mí, contrataron a otro. Total que yo, sí, ¿por qué no me llamaron? Si está la vagante, vinieron, se la entregaron a otro. Total que pasó el tiempo, un determinado tiempo, estaba en angustia. En ese tiempo tampoco tenía a Jesús, estaba en angustia y la ansiedad porque no tenía que pagar arriendo, buscar comida, solucionar y cuando sucede eso, uno, hey, Señor, ¿qué pasa? Y como no tenía promesas, no la podía declararla como es, o no la declaraba porque no tenía el conocimiento. Tal que volvió el amigo mío a insistir, total que el ingeniero vino y me dio la oportunidad. Cuando me da la oportunidad de entrar a trabajar, yo comencé a demostrarle el trabajo. Ya cuando cogí confianza con él, en una conversación con él, porque después de ser mi jefe directo, hablábamos bastante, amigos. Y me dice él en mi cara, me dice, yo no te contraté porque yo pensaba que eras flojo, eras irresponsable. O sea, yo pensaba que no ibas a pegar, pero
Me callaste en la boca. Me he equivocado. Yo quiero decir algo. Anteriormente, si tuviéramos nosotros sin Cristo, estuviéramos mal, ¿verdad? Claro. No, yo no estuviera mal. Porque sabes que a mí me digan en la cara eso. Ey, eso me da a mí de todo. Yo como que, verdad, si yo quería ese trabajo. Pero gracias a Dios tenemos algo. Claro, no, Carlos, y él sabe que me dio después, me dio, si yo hago una empresa, al primero que yo llamo para trabajar es a ti, porque me demostraste que el concepto de que los costeños son flojos no es así, o sea, y él se dio de cuenta. Y sí, allí también la mala fama, la reputación, pero, o sea, sentí ese rechazo, eso fue algo. Denle un fuerte aplauso. Está bueno, ¿verdad? Aquí podríamos hacer parte 2, pero hay que seguir. Amén. Por favor, Eri, los de audiovisuales, la pregunta abierta que les mandé. Vamos a hablar de un hecho histórico que pasó en la vida de Jesús. Y yo quiero que usted responda y sea sincero. Dice, si tú hubieras estado en el lugar de Jesús cuando fue tentado por Satanás en el desierto, ¿cómo habrías respondido y qué le habrías dicho? Recuérdale el contexto. Bueno, vamos a dar un contexto, por aquí están diciendo que de contexto, así que él mismo va a dar el contexto. Carlos, adelante. Bueno, listo. Resulta y pasa que dice la palabra que Jesús fue llevado al desierto. Cuando él estaba ayunando, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y resulta y pasa que él ayunando se le presenta a Satanás. Y Satanás empieza a tentarlo. Imagínense con qué lo tentó. Con pan. Imagínense usted que usted tuviera hambre y venga una persona comiendo algo que a usted más le gusta, una salchipapa, y usted esté con hambre y le diga así, mira, y usted sabe que usted no puede comerla porque usted está en su ayuno, está haciendo algo, un sacrificio, ¿cómo se sentiría usted? Resulta y pasa que Jesús fue muy inteligente. Jesús le dijo, Satanás le dice a él como que convierte las piedras en pan para que pudiera comer. Y Jesús le dice como que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y dijo que después fue llevado a un monte donde le mostraba a él los reinos y le decía, si tan solo te arrodillaras y me adorares, yo te diera todos los reinos que están en el mundo. Y resulta y pasa que Jesús, siendo inteligente, conociendo la palabra, le dijo, solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y si no estoy mal, no me acuerdo la tercera vez que lo tentó. La parte le dijo que cuando lo llevó a lo más alto. Lo llevó a lo más alto nuevamente y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate. Y dice la palabra que cuando te lance, Dios mandará sus ángeles para que no te hagan caer. Y ahí Jesús cogió y le dijo que al Señor tu Dios no tentarás. Entonces Jesús fue muy inteligente. Él cogió y respondió conforme a lo que él conocía de la palabra. Entonces ese es el contexto. ¿Usted qué haría en esa situación? Si viene Satanás o viene una persona y le dice a usted como que, hey, ¿tienes hambre? Convierte esa piedra en pan y come. Tú no estás siguiendo a Cristo. O venga y le diga, convierte la silla en pollo. o en salchipapa. O que, hey, tírate de ahí, de este segundo piso. Dios dice que si tú te tiras, Él va a mandar unos ángeles para que te agarren y no te pase nada. Bueno, tienen 1 minuto para responder. Y el minuto empieza en 3, 2, 1. Inicio. La pregunta es, ¿cómo habrías respondido y qué habrías dicho? Si usted dice, ay, yo hubiese dicho que sí, come pan. Tírate en un edificio, no importa.
Bueno, vamos a coger dos respuestas. ¿Tienes alguna respuesta en tus manos, Adriana? Una más, una más. Vamos, responda. Vamos, queremos ¿quién saber qué fuera Aquí respondido usted. responden. Vaya. Él respondería, no te escucharé, tengo fe. Wow. Tengo fe que mi Padre me ayudará. No necesito tu ayuda. Confío en mí y en la palabra de mi Padre. Aleluya, gloria Wow, a Dios. un fuerte aplauso, Dios mío. Wow. Esta persona sabe y tiene convicción. My God. Una respuesta más. Una respuesta más. Abre, sí o no, sí o no. Qué interesante. Dice, yo la verdad me dejará tentar. Total. My God. Dios mío. Qué sincera, así es. ¿Verdad? ¿Para qué mentir para convivir? No, Señor. Así es ser humano, un ser humano. Dios duró 40 días y 40 noches en ese desierto, ayudando. Y si yo estuviera en su lugar, si me hubiera dejado tentar en ese, no, en ese aspecto, Ajá. me considero una persona débil. Es Uy, verdad, sincero, tenía hambre. así es. Yo, Una hambre. Jesús puede haber dicho, "Ven, ¿lo convierto en pan? Me tiro." claro. Y Dios iba a Voy a mandar a los comer. ángeles. La respuesta y Yo está válido. quiero decir algo al respecto. Ay, Carlos está que se habla solo, Dios mío. Habla. Disculpe, yo hablo demasiado. Es que estos temas así Adelante. me gustan. Bueno, lo que dio esa persona es cierto. O sea, sacando fuera de que estamos viniendo a la iglesia, somos hijos de Dios, somos seres humanos. Yo lo dije al principio. Somos seres humanos pensantes, somos hombres y mujeres pensantes. Como tal, tenemos uso de sentir y razón. O sea, no podemos negar nuestra humanidad. El hecho de que yo esté aquí hoy sirviendo, predicando, no significa que yo sea perfecto. Yo cometo errores. Yo también siento, yo también lloro, yo también cojo ira. Pero debemos ver lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue inteligente. Ahora, estando yo en el mundo, en los tiempos de antes, yo sí me hubiera dejado tentar. Yo si fuera ahí, yo como que, hey, tengo mucha hambre, dame esa piedra. O si no, fuera ido con algún amigo que me fuera invitado. Voy a poner este contexto. El amigo me dice, hey, vamos a hacer una vuelta por allá. Imagínense que en mi casa no hubiera comida. ¿Qué fuera hecho yo? Yo fuera seguido, ¿cierto? ¿Cuál es tu pan preferido? El de Arequipe. Ey, el pan de Arequipe es bárbaro, ¿viste? Bárbaro. Ey, se lo recomiendo. Quiero leer esto que me pareció muy chistoso. Así que la verdad es que tengo hambre, pero no me conviene. Se va y lo deja hablando solo. Yeah. Ey, esa es buena. Random, muy random. Ey, Bueno, ya para terminar, ya se nos acabó el tiempo. Espero que haya sido de bendición este espacio. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a buscar, por favor, para terminar, Lucas 22:48, la traición. O aquí en la costa decimos los cachos. Los cachos. Toma el control, Señor. Aquí, ¿a quién le metió cacho? ¿A quién le has metido cacho? Diga la verdad. Yo no fui, o tú eres el que metiste cacho. Duelen. Dice, miren esto, y a veces tenemos personas así en nuestra vida. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Te está besando y después se va a hacértela con otro o con otra. ¿Cómo? Eso no es de Dios. Ese que te dice que yo te amo. Te voy a ahorcar. Si me dejas me mata, hay poder en Cristo. Te voy Eso a es ahorcar tremendo, si eso me es dejas. tremendo.
¿Qué dice? ¿Qué dice la gente de allá? ¿Qué dice? Ese es tremendo, ese es tremendo. Demasiado. Miren esto poderoso. Sin odio llamó amigo al traidor. Bárbaro. ¿Usted haría eso? Eh, Eso, sincero. No. Ahora mismo tú me traicionas y te lo hago doble, triple. Dios mío. Hasta dicen lo que es lo mismo no es igual. Algo así dice. devuelva ¿Cómo así? 1000 veces. Que se te Ojo. devuelva 1000 veces. Y me importa, felices los 20. No, pero Adelante, líder. ese da un turú aquí y te amarra el estómago que no te deja comer. Herta. Y te pregunta, ¿estás flaco porque te dejaron? Eso Bueno, es fuerte, te Mira, debilita. Yo tengo una anécdota. Yo Ya para cuando- terminar, Carlos. Sí, para terminar. Ahora que dice eso, ahora me da risa, pero antes me daba muy duro. Cuando yo estaba así, joven, que tenía como 14 años, ey, uno se enamora bien feo, ¿verdad? Uf, Dios mío. Me enamoré de una muchacha. Y me acuerdo que esa muchacha me decía, te amo, que no sé qué, voy a estar contigo. Pero te pasa que me metió gacho, me traicionó. Y yo la perdoné. Después nuevamente, otra vez. Y yo la perdoné. padre de la Sin luz. mentirle, para resumir, 4 veces. Oye, pero a ti te gusta el masoquismo, ¿vale? No, pero eso era antes. La primera es culpa de ella, las demás son culpa tuya. ¿vale? No, pero sí, en serio. Y tomando esto no solamente una novia, sino un amigo. Hay veces que hay amigos que nos traicionan. Uno cree que son esos amigos que uno cree que van a estar firmes en las buenas y en las malas. Pero resulta que están en los momentos buenos y en los malos se pierden. Yo le doy gracias a Dios que hoy puedo contar Gloria con a un gran Dios. amigo, Gloria a Dios. con grandes amigos. Porque anteriormente yo tenía amigos que yo creían que eran mis verdaderos amigos. Pero Dios me confrontó y me dijo, yo te voy a dar amigos que de verdad van a estar contigo en las buenas y también en las malas. Así es. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Si usted quiere más, no sabemos cuándo volveremos a tener este espacio. Así que yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar por usted. Vamos a hacer una encuesta de satisfacción para ver si quiere que se siga haciendo estos espacios. Por aquí pasamos al grupo de alabanza. Vamos a ministrar. Vamos ahí donde usted está, cierre sus ojos. Bueno, tenemos aquí, tenemos 2 gaticos, personas que quieran adoptar un gato. Le pregunta aquí a nuestra supervisora Adriana para que adopte un gato, ya sabe. Denle una familia, un hogar a ese pobre animalito. Así que vamos a orar, cierre sus ojos. Y si hoy Dios le habló